Ayer, levante su manita, todos, ¿verdad? Bueno, usted sabe de dónde me sacó el Señor, ya se lo expliqué el día de ayer, y supongamos que hoy le voy a contar rápidamente la segunda parte de cómo el Señor me trajo a sus pies, cuando la prueba que el Señor permitió en mi vida para que yo pudiera rendirme al Señor. ¿Se acuerda que logré muchas cosas que Dios permitió que yo alcanzase en el mundo, todos los deseos y anhelos que yo me había trazado, y que en todo ello no pude encontrar contentamiento, ni paz, ni alegría, ni felicidad, y me encontré en esa triste situación, amado hermano, porque lo busqué en todas las partes humanamente posibles, en donde busca el ser humano, y nunca podemos encontrar nada, ¿verdad? Ahí en los placeres de este mundo, en el dinero y en todas ese tipo de cosas, no encontré mi felicidad. Me quedé tan decepcionado del mundo. Entonces, de una manera artificial, yo tenía que buscar estar en paz, sentirme con gozo, no sé, y ¿sabe de qué manera fue? Pues fue a través del alcoholismo, amado hermano, porque el ser humano nació para adorar a Dios, pero como no tiene esa conexión con el Señor, está buscando su llenura en todas las cosas. Cuando no lo encuentra en algo, tiene que buscarlo de manera artificial, efímera. Fue ahí, como caí yo en las garras del alcoholismo, y usted sabe que el pecado acarrea maldición al ser humano, porque el pecado va añadiendo pecados a nuestra vida. Entonces caí en una vida ahí de promiscuidad, amado hermano, dándole rienda suelta a los pecados de la carne, porque eso es lo que encontramos en el mundo. Ahora déjeme decirle que no crea que todo fue color de rosa y que yo me salí con la mía y que nunca me sucedió nada. Amado hermano, amado amigo, que nos escuchas, déjame decirte que la consecuencia de tu pecado, de tus malas acciones, de lo que tú hagas mal en esta vida, tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano las consecuencias de tus malos actos te van a alcanzar. Te les podrás esquivar 1, 2, 3 veces, pero sí o sí te van a alcanzar. Y yo te recomiendo que cuando esto te alcance, te encuentres en Cristo, en la roca inamovible, porque si te encuentra la paga de tu pecado fuera del Señor, eso va a ser para destrucción eterna. Entonces yo, ignorando todas estas cosas, le di rienda suelta a los pecados de la carne, pero rápidamente coseché consecuencia, amado hermano, porque el pecado es maldición y trae muerte, dice la Escritura. ¿Y sabe de qué manera empecé yo a cosechar las consecuencias de mi pecado, amado hermano? A través de una enfermedad que precisamente me dio en mi mano derecha. Mire, con la que yo ejecutaba ese acordeón, con la que recibía a través de ese talento que Dios me había dado para exaltarlo a Él, pero que yo lo utilizaba para exaltarme a mí mismo, pues el Señor tocó el botón correcto, la fuente de donde estaba mi orgullo, mi arrogancia, mi presunción. El Señor lo tocó exactamente, y de un momento a otro me quedé sin poder ejecutar el acordeón, amado hermano. Y yo sabía que Dios estaba tratando ya con mi vida. Había algo que me lo decía en mi corazón. Entonces fui diagnosticado con una enfermedad llamada distonía focal, que decían que esto no tenía cura, arreglo, etcétera, etcétera. Y yo empecé a buscar por todos los medios que yo tenía la solución a mi problema. Fui con todas las disciplinas de la medicina que usted me quiera mencionar en este día. Nada me funcionó, agoté todos mis recursos, pero un buen amigo que Dios puso en mi camino simplemente me dijo: ¿sabes qué? Tú necesitas a Dios. Yo no quise ser grosero con él, porque yo no andaba buscando a Dios para nada en mi vida. Mire cómo me tenía el diablo en derrota, pero aún así yo me resistía con mi pecado y no quería buscar de Dios, aun cuando estaba en esta situación tan tremenda. Porque un músico me entenderá, cuando él pierde la habilidad de tocar de esta música que le apasiona, cae en una depresión tan grande, porque piensa que esa es la razón de su vida, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo, sabemos que la razón de nuestra vida es Él precisamente. Entonces agoté todos mis recursos, no le hice caso a mi amigo, empecé a buscar por todas partes. Al no encontrar la solución para mi problema, no me quedó más que reconocer que necesitaba a Dios, porque todos necesitamos de Dios, pero no todos hemos reconocido
que necesitamos al Señor. Entonces, en esta situación que me encuentro, ok, digo, está bien, reconozco, necesito del Señor, pero mi problema fue, o la pregunta más grande, ¿dónde lo encuentro? Porque yo no sabía cómo encontrarme con el Señor. Entonces mi razonamiento humano me llevó a la religión. Fui a la religión popular que estaba en mi barrio, fui ahí expectante de lo que iba a pasar, a ver si yo podía tener un encuentro con Dios, porque Él era el que iba a solucionar este problema en mi vida. Pero cuando yo salí de allí, salí exactamente igual, amado hermano, sin mi encuentro con el Señor, sin sanidad, pero lo peor de todo es igual de perdido que como entré. Recordaba la religión de mis padres, de estas personas que los domingos muy temprano en la mañana van y tocan la puerta de las casas y te ofrecen una revista y te dicen que te van a hablar de las cosas del Señor. Cuando yo recordé y los vi en la primera oportunidad que los vi, casi lo jalo al amigo para meterlo a mi casa y decirle y pedirle que me hablara del Señor. Y como yo lo veía tan correcto, yo pensaba para mí mismo, ya la hice, ya encontré al Señor, ya me van a dar un mensaje que me va a llevar a Él. Pero cuando esta persona se iba, ¿sabe qué, amado hermano? Yo me quedaba exactamente igual, porque nunca me hablaron del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesús es tan sencillo como hacerle conocer al mundo que estamos perdidos, que necesitamos un Salvador, que ese Salvador es Jesucristo, que hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, y que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Recordé que se tenía que tener a Cristo en el corazón. Busqué en internet, busqué una oración allí para confesar a Cristo. Y en el día más oscuro de mi vida, cuando yo ya no resistía esta situación en la que yo estaba pasando, por esta depresión tan grande y por la carga del pecado que llevaba sobre mis espaldas, por primera vez en un cuarto de hotel hice una oración de rodillas, quebrantado, bañado en llanto, pero sinceramente de todo mi corazón, pidiéndole perdón al Padre y pidiéndole a Jesucristo que entrara en mi vida. Y cuando yo apenas acabo de recitar esa oración, mis rodillas se despegaron del suelo de aquella habitación de hotel vacía, y yo sentí como una carga tan tremenda se cayó de mi espalda, y fui bañado con un amor, con un gozo, con una paz que las cosas del mundo nunca pudieron darme, que el dinero, ni la fama, ni los placeres pudieron darme en más de 27 años que yo le entregué en mi vida al mundo. En un minuto el Señor Jesucristo pudo cambiar todo eso y me pudo dar lo que el mundo no pudo darme. Empecé a leer mi escritura, empezaba a leer, amado hermano. Acuérdese que yo le voy a recortar este testimonio porque tenemos que dar entrada a la palabra del Señor. Pero un día que yo meditaba en la escritura, amado hermano, era de madrugada, solamente vino un pensamiento a mi cabeza. Mis labios no se abrieron absolutamente para nada, pero yo pensé, ¿cuándo me voy a curar? Fue todo lo que pensé, con mis labios completamente cerrados. Y una voz de varón con autoridad, pero que reflejaba una paz tan tremenda, me dijo: cuando dejes todo eso. Me asusto y empiezo a voltear para todas partes. ¿De dónde salía esta voz? Y estaba realmente alterado, asustado, porque nunca había experimentado algo así. Ahora entiendo que es verdad cuando la Biblia dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque estaba realmente asustado, sorprendido. Y vuelve la misma voz de nuevo y me dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo no sabía que Dios hablaba, hermano. No sabía que estaba interesado en lo que a una simple persona le estaba aconteciendo en su vida, pero no sabía que tenía el poder para solucionarlo. Por eso yo le digo, ponga toda su confianza en el Señor, y el Señor hará. Pero la persona correcta es Jesucristo de Nazaret. Solamente Él puede darle la salvación y el milagro que usted está necesitando. Entonces yo empecé a asistir a la iglesia, amado hermano, y trataba de servir al Señor de la mejor manera, pero me faltaba una cosa, y es que yo confesé a Cristo, tuve un encuentro personal con Él, pero ¿sabe qué? No me había convertido a Cristo, amado hermano. ¿Por qué? Porque de una manera religiosa iba a mi iglesia entre semana, pero los fines de semana me iba a tocar en los bailes. Y ahí le hablaban las personas del Señor,
y confesaban a Cristo, oraba por ellos. 5 minutos después me subía al escenario para tocar canciones para que se perdieran. Entonces yo no me había convertido porque iba en el camino de la religiosidad, y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parece que son buenos, pero que su final es camino de muerte. Yo aquí llevaba el conocimiento de la Escritura, mi Biblia, pero no caminaba en el camino de Jesús. Y convertirse en Cristo es darle un alto total a las cosas que nos separan del Señor, primeramente el pecado, darle en la espalda a todo eso y caminar por el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Eso es convertirse realmente en Jesús. Y como yo resistía el llamado del Señor y no había entendido, un día de la noche a la mañana me quedé absolutamente sin nadie y sin nada. Y no le voy a echar la culpa al diablo, solamente le voy a decir: las consecuencias de mi pecado me alcanzaron. Pero también entendí que el Señor apagó los reflectores del mundo porque Él quería hablar nuevamente a mi corazón. Y metido en un ayuno riguroso, recibí una palabra del Señor, y dice: los que siembran para el mundo cosecharán maldición, mas los que siembran para el reino de los cielos cosecharán vida eterna. Ahí me confirmó el Señor. Nos pudimos vencer el espíritu de temor, nos dio un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Tomamos nuestra decisión y hoy tenemos, amado hermano, 2 años y medio sirviendo como debe de ser al Señor de señores, al Rey eterno, al que está sentado a la diestra del Padre, que un día prometió regresar y que cree viene pronto. Así es que denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso porque Él es bueno. Él se merece toda gloria y toda honra. Y damos gracias por estar aquí, que el Señor nos permitió en su perfecta voluntad poder compartir con ustedes. Esperamos que ese testimonio sea de bendición para su vida, y que los amigos, hasta donde alcance este sonido, pues puedan voltear su mirada hacia Cristo, porque ahí está el gozo, la paz que el mundo jamás le podrá dar, y ahí está la salvación de su alma. Denle el aplauso al Señor. Toda la gloria para Dios.